En el marco de la materia Teoría del Delito, de la especialización de Derecho Penal de la Universidad Bicentenario de Aragua, vamos a hacer una pequeña actividad con respecto al principio de la legalidad. El principio de la legalidad parte del reconocimiento antiguo del derecho romano: nullum crimen, nulla pena sine previa legem, lo que significa que no habrá crimen, no habrá la consecuencia del mismo, que es la pena, si no hay una ley preestablecida. Esto es así, ya que el fundamento del derecho constitucional exige que determinadas materias, tales como las leyes penales, han de ser discutidas en el seno del Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional. Y solamente la Asamblea Nacional, a través del procedimiento establecido en la Constitución, es la que puede crear leyes. Eso se llama también reserva legal y le corresponde al Poder Legislativo. Sin embargo, hay criterios jurisprudenciales que amplían este sistema y lo arraigan en la conciencia jurídica de las instituciones. Es así que hay una sentencia que es vinculante, una sentencia de la Sala Constitucional del año 2001, 7 de agosto de 2001, la 1324. Allí, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establece que las penas es una materia que corresponde de manera exclusiva y excluyente al Poder Legislativo Nacional, ya que es la ley la que puede definir el concepto de la infracción específica o genérica y su consecuencia. De manera que esto es lo que se llama la reserva legal. Nos lleva al principio de temporalidad de la ley. La ley nace en el tiempo. Cuando la ley es promulgada, empieza a ejercer su influencia punitiva sobre la sociedad. Y la ley tiene un espacio temporal para su aplicación. Por ello es que la derogación de la ley coarta e impide que la misma siga en efecto teniendo la validez. A eso lo llamamos la validez temporal. De tal manera que la ley se ve impedida en el tiempo para su pleno ejercicio, porque la ley es dinámica, la ley va acorde a la sociedad y a los tiempos. Aún así, la ley, cuando está vigente, porque la ley puede tener una vigencia y puede entrar en periodos de derogación o en periodos de desuso, sobre todo cuando es derogada, porque hay una nueva ley que de alguna forma deroga, cambia, sustituye lo que expresaba una ley anterior. Esa derogación viene porque las sociedades son dinámicas y los pueblos crean leyes que se van adaptando a las nuevas situaciones. También la ley penal tiene ciertas limitaciones. La ley penal no se aplica en su generalidad a todo el mundo de la misma forma. Hay ciertas excepciones, entre las cuales vienen unas por criterio de la persona o la dignidad de la persona que pudiese estar cometiendo un delito. En este caso, podríamos hablar de la inmunidad parlamentaria o la inmunidad de altos funcionarios, que debido a su cargo de representación nacional, para poderse aplicárseles ciertos delitos, hay que llenar algunos requisitos o algunos procedimientos, como sería el allanamiento de la inmunidad, tanto parlamentaria como de altos funcionarios. Tenemos otras inmunidades que tienen que ver con el principio de extraterritorialidad en las relaciones de países. Tenemos entonces inmunidades diplomáticas e inmunidades consulares. De tal manera que, por el principio de reciprocidad internacional, si un agente diplomático o consular cometiese algún delito en territorio extranjero, estando en funciones como diplomático, teniendo
el fuero diplomático o consular pudiese salir del territorio nacional del país que lo hospedó y respondería por los hechos que cometió en base al principio extraterritorial en su propio país de origen, a donde se le aplicaría la ley natural o la ley que él tiene, que el funcionario tenga del gobierno de su procedencia. Esto en base a los tratados internacionales comúnmente establecidos de manera universal y que trata y rige el derecho internacional público. Buenas tardes. Así como revisamos el principio de temporalidad de la ley, como la fuente de la reserva legal es el Poder Legislativo y la misma ley la que puede fijar qué actos pueden ser considerados delitos y cuáles son las sanciones. También repasamos las limitaciones de la ley en base a la inmunidad parlamentaria, diplomática y en base a delitos cometidos por funcionarios, altos funcionarios, ya sea parlamentarios o altos funcionarios como el presidente de la República, como el ministro, como altos jerarcas, que necesitan de un procedimiento de allanamiento tanto de la inmunidad parlamentaria como la desincorporación del fuero del cargo a los fines de que puedan atender penalmente. Es así que se resume en este pequeño video consideraciones generales con respecto al principio de temporalidad de la ley.